Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, doctor Javier Miranda. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, Vanescayan, estar aquí. Los refugiados sirios fueron noticia y sigue siendo noticia en estos días, menos porque ya la acampada que tenían frente al edificio de la Torre Ejecutiva ya terminó. Y entre otras cosas, cuando manifestaban para poder irse a Uruguay, decían que a ellos les prometieron venir a un país que no es lo que después experimentaron. Hablaban de un país caro, con problemas de seguridad y, por ejemplo, en ingresos les prometieron 70.000 pesos por mes y les estaban dando menos de la mitad. Usted, que los entrevistó inclusive antes de que vinieran para aquí, ¿qué fue lo que les contaron de Uruguay y qué les prometieron? A ver, no todos se quieren ir. Claramente una familia ha manifestado su voluntad de irse y no todos lo han manifestado. Yo creo que aquí hay temas de comunicación, sin duda. Uno no puede prometer, y mucho menos con responsabilidad de gobierno, prometer cosas que sabe que no puede cumplir. No lo haría, sería un error, porque además uno sabría que generas un problema futuro. Probablemente sí haya temas de comunicación de distintos actores que participamos en los procesos de entrevista y que probablemente, no sé, por suponer algo, nos hubieran preguntado cuál es el salario promedio de un núcleo familiar. No creo que nadie haya dicho $1.500, porque no creo que sea el promedio salarial en el Uruguay. Pero en cualquier caso, ¿qué hay aquí? Lo que hay son expectativas legítimas generadas, legítimas o en todo caso entendibles, generadas por las personas que vinieron a Uruguay, que cuando uno contrasta con la realidad, genera dificultades. La realidad siempre es mucho más cruda de lo que a uno le transmitieron, de lo que uno pudo entender de lo que le transmitieron y de lo que uno elaboró en base a lo que le transmitieron. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que es esa fundamentalmente la razón de esta situación de incomodidad, que, insisto, me resulta humanamente entendible, aunque no la comparta. Ellos hablan de un país caro y con inseguridad, viniendo de Siria. Sí, viniendo de Siria y del Líbano, ¿no? Estas familias hace ya 3, 4 años que están viviendo en Líbano en situación de refugio, que es una situación sumamente compleja, sumamente precaria, no por responsabilidad del Estado libanés, que hace lo indecible para sostener la situación enorme, gravísima, de presencia de refugiados, más de 1,5 millones de refugiados en un territorio del tamaño del departamento de La Valleja. O sea, 5 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones son refugiados sirios. Eso es un problema enorme para el Líbano. Pero vivían en Líbano en una situación, yo creo que de gran dificultad. Líbano, uno puede decir, no sé decir si es un país caro o barato, pero en todo caso las situaciones de ingresos que ellos podían tener, incluso con la asistencia de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, no creo que la vida fuera fácil para ellos. Pero sin duda su historia anterior en Siria era bien distinta. O sea, realmente por los que nos cuentan, por lo que sabemos, las oportunidades de ingresos y de costo de vida en Siria seguramente fueran menos dificultosas que en Uruguay. Agregado a esto, que es el lugar donde uno nació, es la tierra en la que uno pertenece. ¿Es más seguro Siria que Uruguay? No, en este momento sin duda que ¿Y no. ellos hablan de un país inseguro viniendo de Siria? Bueno, pero hay que ver a qué se refieren, si no se refieren a la estadía antes de 2010, que seguramente tenía una situación de seguridad. Pero otra vez es variable, Uruguay es inseguro, podemos discutirlo, de hecho le discutimos a los uruguayos regularmente. San Carlos no me parece que sea una ciudad insegura, por decir algo. La Coronilla seguro que no lo es, que de ahí vengo y conozco. Montevideo, sí, tenemos zonas de inseguridad, sí, y tenemos problemas de seguridad. Pero ¿dónde están ellos? Bueno, es variable. Lo que sucedió aquí es además que a una de las señoras que vinieron la robaron en la calle, lo cual es un episodio desgraciado, absolutamente desgraciado. Eso detonó entonces parte del reclamo. Y si a mí me roban, la universalización inmediata es absolutamente natural. Es un país inseguro. Si a mí me robaron una vez... que fueron víctimas de cosas que los uruguayos lamentablemente de forma bastante frecuente viven. Una señora fue víctima de eso. Y eso detonó parte de este reclamo. Y yo creo que eso es parte no del de ir a la plaza, yo creo que la plaza tiene otros factores, pero la enunciación esta, Uruguay es inseguro, creo que está fuertemente relacionada con un episodio concreto. El fin de semana que ellos acampan, que después de unos días más, coincide con el momento en que Alemania y Austria abrieron sus fronteras para refugiados sirios para que puedan entrar libremente, cosa que hasta ese momento no se permitía. ¿Es una casualidad que se manifiesta aquí en Uruguay justo el mismo fin de semana en que Alemania y Austria abren sus fronteras? Yo creo que no, es una opinión, obviamente, pero francamente creo que no, creo que eso incide. Estas personas naturalmente están conectadas con personas que están en otros lugares, ya sea en el Líbano, en Siria mismo,
o en Europa también. Y eso aparece, pero además aparece en los noticieros. Yo creo que eso de alguna manera incide, algún grado de incidencia tiene ante la perspectiva de tal vez esta era mi oportunidad para ir a Europa. Sí, porque los italianos quieren volver al Líbano, no quieren volver no quieren irse a otro país. Quieren volver a donde estaban. A ver, una familia que planteó tajantemente su voluntad de dejar el país y de otro lado, por lo que venimos hablando, claramente su intención es ir a Europa. O sea, volver al Líbano para hacer la cola otra vez y entrar a Alemania. Podría ser una chance esa de volver al Líbano para luego iniciar este periplo de migración que hoy tiene, en particular Alemania y también a Austria, golpeando la frontera de una situación. O sea, en otras palabras, si esto no hubiera pasado, quizás esa manifestación no estaba. No, quizás se hubiera dado también. Yo no descarto que se hubiera dado. Yo creo que este factor también incide. No es el factor único, no es un factor excluyente. Creo que hay otros factores que inciden también, además. Incide que nosotros cuando les proponemos la posibilidad de reasentarse en Uruguay, les proponemos un programa de 2 años. Llevamos 9 meses. A los 9 meses, eso empieza a generar en las personas, en forma por demás entendible, ciertas ansiedades. ¿Qué va a pasar cuando ya están faltando apenas 13 meses para culminar, 14 meses para culminar? La situación de incertidumbre que me genera, si yo todavía no logré insertarme, si el trabajo que conseguí es un trabajo que notoriamente su salario es insuficiente para un sostenimiento, empieza a generarme ciertas ansiedades. Yo creo que ese factor también incide. Otros factores inciden. Mis hijos se están integrando mucho más rápidamente que yo, y eso me genera además incertezas, inestabilidades desde el punto de vista familiar. Por eso digo, la situación es humanamente entendible, aun cuando uno no esté de acuerdo con el reclamo. Hablando de esos hijos, usted contó en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados el 15 de julio que un padre de estas familias que están en Uruguay, cuando su hija volvió de la playa con arena en los pies, la castigó duramente, estamos hablando de un castigo físico, porque pensó que había estado poco más que desnuda en la playa. ¿Ese tipo de conductas han sido reiteradas en estas familias? No. ¿Fue un hecho aislado que usted contó? Fue este episodio. ¿Cómo hacen para integrar a estas familias con la normativa uruguaya, con la ley uruguaya que prohíbe específicamente este tipo de cosas? Bueno, a raíz de ese incidente fue muy categórica la forma de presentación. O sea, esto era una perspectiva que estaba planteada como posible. Esto no es porque estas sean malas personas, sino porque realmente desde el punto de vista de costumbres, que no es tan distinta a las costumbres que teníamos en este país hace 40 años, o sea, donde castigábamos a nuestros hijos y tenemos problemas de violencia doméstica enormes en este país, rechazados ahora jurídicamente y moralmente, ¿no? Y políticamente. Nosotros cuando hicimos las entrevistas en Líbano aclaramos, esto es sancionable penalmente en Uruguay, esto es un delito. Y cuando se produjo este episodio tuvimos una dura entrevista con esta persona diciendo, esto en Uruguay no es aceptable, de ninguna manera. ¿Y él lo aceptó? A ver, entendió la dureza del planteo. Pero culturalmente no es fácil de aceptar. Si vuelve con arena otra vez, ¿se la liga otra vez? Yo espero que no. Y en todo caso vamos a provocar lo más posible para que eso no suceda. ¿Usted denunciaría penalmente a esta persona? Por supuesto. Por supuesto, pero es inaceptable. Por más que genere lo que genere en esa familia, que el padre de familia esté procesado. Pero absolutamente, es que no podemos permitir la comisión de delitos. O sea, aquí las reglas son para cumplirlas. Las cumplimos todos los habitantes de la República, no me importa su origen. No me importa si usted es refugiado o nacional, si es nacido aquí o nacido en Tanzania. Me da lo mismo. ¿Eso es una causal para que ellos decidan también irse de Uruguay? No, creo que no. ¿Nunca le plantearon esa condición? No, creo que no. ¿Siente que hay personas que aprovechan inadecuadamente su condición de refugiados? No, yo creo que es un proceso natural. Esto que sucedió la semana pasada, que detona y que pone en la escena pública esta situación, no es una situación imprevisible, ni siquiera era imprevista. O sea, estaba dentro de lo probable. No es una cosa que pasó en Uruguay. ¿No hay avivados, dice usted, en esto? Puede haber avivados. Yo quiero ser también un poco indulgente. Yo quiero seguir creyendo en la gente. Puede haber. Yo no digo que no. Y creo que humanamente también se tironea para ver cuánto más puedo obtener, incluso si puedo obtener la posibilidad de ir a Europa en su caso. Y si no, realmente que el programa me cobije más de lo que está originalmente previsto. Esa es una reacción natural. Creo que es muy duro en ese sentido hablar de avivado, pero digo, a ver, me parece que puede haber algún factor de intentar ganar más espacio del que tengo. La gran mayoría de los uruguayos provenimos de antepasados que escaparon de guerras, genocidios, situaciones muy conflictivas de Europa, Asia y demás. Si tuviera que comparar más allá del tiempo, ¿qué es lo distinto de esta gente comparado con nuestros antepasados que vinieron a este país en situaciones quizás similares?
La época y las comunicaciones. En la época en que vinieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos huyendo del hambre, de la carestía, de las guerras, de los genocidios, no había este nivel de comunicaciones. No se sabía minuto a minuto y no había posibilidad de que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos estuvieran en contacto al instante de qué estaba sucediendo, por ejemplo, en las puertas de Hungría o de Serbia para ingresar a Austria. Esa es una diferencia enorme. El Uruguay no es el mismo. El Uruguay de mis abuelos o de mis bisabuelos inmigrantes italianos, pero de tantos otros, armenios, vascos, no sé, judíos de la guerra, no es el mismo. No es el mismo que es peor, que es mejor. Es distinto, pero en todo caso aquel Uruguay donde la producción, y estoy pensando por ejemplo en las colonias rusas en el oeste del Uruguay, o las colonias suizas o valdenses en Colonia, que vinieron a trabajar, que generaron colonias, que tuvieron oportunidades de generar colonias además, y que salieron adelante con esfuerzo y con trabajo, y que hoy son comunidades, por decirlo de alguna manera, ejemplares de desarrollo. Ese mundo cambió. La posibilidad de ascenso y de tránsito social fue cambiando. O sea, hoy arrancar en Uruguay no es tan fácil como en aquella época. Yo creo que no era tan fácil como en aquella época, pero tampoco fue fácil para ellos. A ver, tampoco fue fácil para ellos. Muchos de nuestros abuelos inmigrantes, bisabuelos inmigrantes... ¿Y los uruguayos cómo somos cuando recibimos a esta gente? ¿Somos más complicados que en aquella época o somos iguales? No lo sé, pero seguramente seamos más complicados, pero no lo sé. O sea, quizás se recibía con más cariño a nuestros abuelos que a esta gente ahora. Nosotros hemos perdido nuestra perspectiva de inmigrantes. Nosotros nos olvidamos que hasta la década del 50 venía un contingente importante de inmigrantes. Estoy pensando en los últimos gallegos que llegaron allá por el 55 al Uruguay. Lo que pasa es que han pasado 60 años y nosotros nos olvidamos que somos hijos de inmigrantes. No todos, por supuesto, no quiero desconocer nuestros pueblos autóctonos. ¿Usted siente que hay discriminación a los inmigrantes? Yo creo que nosotros perdimos esa cultura en la inmigración y eso es una pérdida para Uruguay. O sea, si pudiéramos hacerlo volver, lo hacemos volver. ¿A quién? A los inmigrantes. A mí me gustaría volver a tener un flujo de inmigrantes. Pero yo creo que Uruguay necesita nuevos colores, nuevos sabores. No ve ese sentimiento en la sociedad. Si puede evitar que vengan. Me da la sensación que no, que nos hemos convertido en una sociedad parroquial, y esto es un término de Amartya Sen, o sea, no es inventado por mí, el parroquialismo de la pequeña comunidad que le hace perder perspectiva de nación que ve el mundo y que se vuelve cosmopolita. O sea, se prefiere que no vengan. Y eso es un rasgo conservador, y las sociedades son conservadoras, son inercialmente conservadoras, y eso es entendible. No quiero hacer sociología a matar, que no lo soy, apenas soy un estudiante de Derecho, pero creo que hay algo de eso. Ahora, sí creo que a Uruguay le haría bien volver a enriquecerse con olas de inmigrantes, que nos vuelvan a traer nuevas ideas, nuevos sabores, nuevos colores, nueva pujanza, nuevos desafíos, abrirnos. No solo abrirnos económicamente, abrirnos mentalmente, abrirnos como comunidad. ¿Le invito a una pausa? Encantado. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, doctor Javier Miranda, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continúa ¿Quién es quién?